Hola, soy la doctora Tatiana Galicia, soy oncólogo médico y me encuentro en el Instituto Nacional de Cancerología. El día de hoy vamos a platicar sobre cáncer cervicuterino. Dentro de los puntos que vamos a tratar, pues lo que me gustaría compartir con ustedes es conocer el panorama general del cáncer cervicuterino, no solo a nivel mundial, sino en México, revisar cuáles son los factores de riesgo y el rol del virus del papiloma humano en esta enfermedad. Asimismo, destacar los datos más relevantes en vacunación y en detección oportuna. También es importante resaltar el cuadro clínico que van a presentar estos pacientes y el tratamiento en una forma muy pequeña y breve de esta enfermedad. Asimismo, nos gustaría compartir con ustedes cuáles son las acciones que hemos realizado en el instituto, pues para seguir apoyando a este grupo de pacientes. El cáncer cervicouterino desafortunadamente sigue siendo un problema de salud pública. A pesar de ser una enfermedad prevenible, sigue estando dentro de los primeros 5 lugares dentro de la incidencia y mortalidad en mujeres a nivel mundial. A nivel mundial, se puede decir que en el año 2020 hubo más de 600,000 nuevos casos de cáncer cervicouterino, representando casi el 7% de todas las neoplasias en la mujer. En México, en ese año, para el 2020, se reportaron cerca de 9,439 nuevos casos. En cuanto a la mortalidad, igualmente ocupa el cuarto lugar en cuanto a mortalidad por cáncer en la mujer, con más de 341,000 muertes de mujeres cada año. En México se reportan aproximadamente 4,335 muertes para ese año. En México, desafortunadamente, el panorama es diferente. A pesar de que ya habíamos mencionado que ocupa los primeros 5 lugares a nivel mundial, en México se encuentra en el segundo lugar tanto de incidencia como de mortalidad. Desafortunadamente, cada día se diagnostican 25 nuevos casos y en general, a pesar de que mama es el cáncer con mayor número de casos anualmente en México, en el grupo de mujeres de 15 a 44 años, el cáncer cervicouterino ocupa esta posición. Actualmente se estima que 48,4 millones de mujeres en México tienen riesgo de desarrollar cáncer cervicouterino dentro de este grupo de edad. En cuanto a la mortalidad, cada 20 minutos se diagnostica un nuevo caso de cáncer cervicouterino en etapa avanzada. ¿Qué significa esto? Son etapas en donde hay metástasis de la enfermedad o la enfermedad está abarcando estructuras vecinas hacia el cervix, pero en una gran cantidad, lo que hace que el pronóstico de estas pacientes disminuya. Así, se reportan 11,8 mujeres cada día que mueren por esta enfermedad. ¿Por qué es importante el cáncer cervicouterino? ¿Por qué es un problema de salud pública a pesar de que ya existe prevención primaria y secundaria? Desafortunadamente es porque afecta a mujeres que son muy vulnerables, particularmente aquellas en estado de pobreza, aquellas que tienen desigualdad social y económica. Y como sabemos, el cáncer cervicouterino es una enfermedad que se desarrolla en casi el 100% de los casos por una infección persistente del virus del papiloma humano, lo cual a la larga representa un tabú social y genera que las pacientes no acudan a una atención primaria o sientan pena o vergüenza de su enfermedad y por tanto puedan llegar incluso en etapas más avanzadas. Que es importante recalcar que sabemos que el cáncer es prevenible. De hecho, es uno de los cánceres casi 100% prevenibles por todas las medidas que existen actualmente. Esto gracias a la detección oportuna, a las vacunas y a la educación sexual que se debe de brindar desde la infancia. A pesar de que en los últimos años se ha visto una disminución en la mortalidad de cáncer cervicouterino precisamente por estas medidas que se han implementado, aún tenemos tasas de mortalidad de 10 por cada 100,000 mujeres en el país para el año 2019, siendo que en otros países como Europa, Estados Unidos, la tasa de mortalidad asciende de 2 a 4 casos. Nosotros aún nos encontramos con casos muy elevados. Y esto tiene mucho que ver porque aún las medidas de prevención y detección oportuna pues no son las que quisiéramos. Como podemos ver, en el país hay una gran diversidad en cuanto a la presentación o la mortalidad que hay por esta enfermedad. Si se fijan en la gráfica que presento arriba, están la diferencia del año 2000 al 2019, cómo han disminuido estas tasas de mortalidad en la mayoría de los estados. Pero aún así existen estados
que se encuentran con incidencias mayor a 12 casos por 100,000 mujeres. Como ya había mencionado, la causa necesaria, pero no suficiente para desarrollar el cáncer cervicuterino en la mayoría de los casos es relacionado a la infección persistente del virus del papiloma humano. Los factores de riesgo que nos pueden llevar a desarrollar esta infección, pues es el inicio de vida sexual temprana, el hecho de tener múltiples parejas sexuales, esto nos confiere un riesgo de hasta 3 veces, tener una pareja sexual de alto riesgo o antecedentes de infección de transmisión sexual, asimismo como tener el antecedente de alguna lesión preinvasora o estados de inmunosupresión como el VIH. Por otro lado, como decía, aunque el virus del papiloma humano es la causa necesaria, no es suficiente. Hay otros aspectos que ayudan o que favorecen a que esa infección sea persistente y pueda desarrollarse, como son el nivel socioeconómico bajo. Se ha visto que, por ejemplo, hay 19.2 casos por 100,000 mujeres en aquellos países o ciudades con un nivel socioeconómico bajo versus 8.8 por 100,000 mujeres en aquellos con un nivel superior. Esto en relación pues al acceso en cuanto a vacunación, el acceso en cuanto a detección oportuna, es lo que hace la diferencia. Otros factores de riesgo que no están relacionados con el VPH y que pueden incrementar el riesgo de desarrollar una infección persistente es el uso de anticonceptivos orales, el tabaquismo, la edad temprana del primer nacimiento y la raza. Por ejemplo, los negros, los hispanos, son los que tienen una mayor incidencia de esta enfermedad comparado con aquellas de raza blanca o asiática. Hablemos un poquito del virus del papiloma humano. Como todos sabemos, este es un virus que pertenece a la familia Papillomaviridae. Existen actualmente más de 200 diferentes subtipos. Sabemos que es un ADN circular bicatenario que no tiene envoltura, que es simétrico y que el tropismo del mismo es en la célula epitelial, particularmente en piel y mucosas. Sabemos también que existen varios grupos de este virus, que son el alfa, beta, gamma, mupa y dupa, los cuales, dependiendo del grupo y del subtipo en el que se encuentran, pues desarrollan distintas enfermedades, no únicamente cáncer cervicouterino. Por ejemplo, el alfa 1 puede desarrollar la enfermedad de HEC, los virus de bajo riesgo que pueden desarrollar verrugas, en fin, existe una gran diversidad de virus y dependiendo del subtipo, pues es la enfermedad que se puede desarrollar. Sabemos que este virus puede llegar a desarrollar el 99.7% del cáncer cervicouterino que se presenta en las pacientes. Sabemos también que esta es una infección de transmisión sexual que es la más común, que aproximadamente en Estados Unidos se encuentran hasta 6.2 millones de personas cada año con esta infección. Y también sabemos que la infección es más frecuente cuando hay un inicio temprano de vida sexual, cuando hay un mayor número de compañeros sexuales o cuando se tiene un contacto sexual con individuos de riesgo. Otros factores que también están asociados al riesgo de tener la infección por el virus del papiloma humano, pues es el tiempo de inicio de las relaciones sexuales posterior a la menarca. Entre menor tiempo, como podemos ver aquí, menor a 1 año, el riesgo se incrementa mucho, un RR de 26, y en aquellas que inician vida sexual hasta 10 años después de haber iniciado su menarca, pues el riesgo disminuye más. También la edad de inicio de relaciones sexuales tiene mucho que ver. Como podemos ver, el riesgo relativo en una mujer que inicia vida sexual antes de los 16 años es mucho mayor que en una mujer que empieza vida sexual después de los 19 años. También sabemos que otros factores de riesgo que están asociados con el virus del papiloma humano, pues son la inmunosupresión, pacientes que tienen, por ejemplo, VIH, aquellos que tienen antecedentes de infecciones venéreas, como la clamidia, herpes. También aquellos antecedentes de displasias del tracto genital inferior pueden estar asociados al desarrollo de la infección o de la persistencia del virus del papiloma humano. En México, como sabemos, cada vez es más frecuente que el inicio de la vida sexual activa sea mayor. Hay estudios que reportan que la primera relación sexual de adolescentes mexicanos ocurre entre los 12 y 15 años en un 35% de las mujeres y hasta en un 45% de los hombres.
Sabemos también que de toda la población que está sexualmente activa, aproximadamente un 80% estarán infectadas por virus del papiloma humano en algún momento de su vida. Gran parte de estas infecciones serán transitorias y se quitarán, pero en algunos persistirán. En aquellas mujeres mexicanas que están entre 10 y 14 años, aproximadamente 9.5% se encuentran entre la edad de 19 y 15 años, es decir, este grupo de pacientes, casi el 10% de la población, se encuentran en esa etapa donde inician tempranamente vida sexual activa, mientras que el 10.1% de los hombres mexicanos se encuentran en un rango de edad de 10 a 14 años y un 10% hasta dentro de 15 a 19 años. Es decir, un gran porcentaje de la población joven o adolescente está entrando en vida sexual activa, lo que a la larga conlleva pues a la transmisión de esta enfermedad si no se tienen como el uso de condón o medidas de protección, pues obviamente es una infección de transmisión que se va a seguir propagando. Sabemos también que, por ejemplo, las mujeres, aquellas que se hacen una citología normal, hasta un 43% van a tener en ese momento en que se hace esa citología la prevalencia del virus del papiloma humano. Es decir, el virus del papiloma humano está. No están en todos los subtipos de alto riesgo, de bajo riesgo, algunos se quitarán y otros no, y es por eso que es bien importante la prevención en esta enfermedad. En cuanto a los virus del papiloma humano, como ya he mencionado, hay de alto riesgo y de bajo riesgo. Los de alto riesgo, que comúnmente se desarrollan el 70% de todos los cánceres del cuello uterino, son el BPH16 y el 18, y un 20% restante lo ocupan varios subtipos, como el 31, 33, 45, 52 y el 58. En cuanto a los subtipos del virus del papiloma de bajo riesgo, los más comunes, como ya sabemos, son el 6 y el 11, y estos causan aproximadamente el 90% de las verrugas anogenitales. El más prevalente a nivel mundial es el BPH16, mientras que el 18 únicamente representa el 20% de los casos. ¿Qué pasa cuando hay una infección por el virus del papiloma humano? Pues el virus del papiloma humano llega, se queda en el epitelio y generalmente este solito tiene una desaparición, es decir, el cuerpo humano pues lo limita o limita esta infección. Sin embargo, en ocasiones esta infección puede ser persistente y estar durante mucho tiempo. Y esto va a originar o a evolucionar a lesiones precancerosas que a la larga van a persistir, a generar más cambios y a llegar a ser una enfermedad invasiva, como es el cáncer. Aproximadamente dentro de los 2 primeros años, la mayoría de las lesiones precursoras pueden tener una remisión o una desaparición. Como muestro en esta gráfica, se estima que por cada millón de mujeres que tengan incluso una infección de virus de papiloma humano de alto riesgo, solo 100,000 desarrollarán alguna anomalía citológica, 8,000 llegarán a desarrollar un NIC3 y 1,600 desarrollarán el cáncer cervicouterino invasor, es decir, el 1.6%, que aunque parece un porcentaje pequeño, pues es un porcentaje importante que repercute pues en la salud de todas las mujeres. Cuando ya vuelvo a hacer mención, es una enfermedad prevenible. Entonces, ya había mencionado que el 97.6% de los casos son resultados de esta infección, que si se detecta prácticamente esta infección del virus del papiloma humano casi en todos los casos del cáncer cervicouterino y en una gran proporción de lesiones precursoras, y que los principales factores de riesgo asociados pues, pueden ser evitados. ¿Qué tenemos que hacer realmente para prevenir el cáncer cervicouterino? Pues existen diferentes niveles de prevención. Prevención primaria, que es la vacunación, prevención secundaria, que es la detección oportuna, y la prevención terciaria, pues el tratamiento oportuno de aquellas pacientes que llegan a presentar o desarrollar ya la enfermedad. La finalidad de esta prevención, pues, es evitar el incremento en la mortalidad por esta enfermedad. Hablemos inicialmente de la prevención primaria. La prevención primaria lo que busca
es reducir el riesgo de esa infección por virus del papiloma humano. Dentro de la prevención primaria podemos hacer varias cosas. La primera, pues obviamente la aplicación de vacunas contra el virus del papiloma humano antes de que se inicie la vida sexual activa, que es cuando la vacuna tiene el mayor impacto y el mayor efecto protector. Otra medida que se engloba dentro de la prevención primaria, pues es la circuncisión masculina donde sea pertinente y apropiado en los casos que se ameriten. La promoción y la entrega de métodos anticonceptivos, en particular condón, para toda aquella población sexualmente activa. Y sobre todo, la educación de niños y niñas sobre la sexualidad saludable, lo que a la larga conlleve a reducir los comportamientos sexuales de alto riesgo y de transmisión de aquellas infecciones de transmisión sexual como son el virus del papiloma humano. Actualmente, dentro de la prevención primaria, la que va a tener sin duda el mayor impacto es la vacunación. Actualmente existen 3 vacunas aprobadas contra el virus del papiloma humano, que son las que se muestran en la pantalla. La primera es la vacuna bivalente, que es la Cervarix. La segunda, el Gardasil, que es la tetravalente, y posteriormente la Gardasil 9, que es la nonavalente. ¿Cuál es la indicación de estas vacunas? Pues evitar las lesiones genitales premalignas, tanto cervicales como vulvares, vaginales, y obviamente pues que lleguen a desarrollar cáncer cervicouterino. Las indicaciones de estas vacunas están a partir de los 9 años de edad en hombres y mujeres. Actualmente las pautas de vacunación indican la aplicación varía dependiendo de la población a que se lleve a vacunar. Entonces, por ejemplo, el Cervarix se debe aplicar a los 0 y 6 meses en el rango de 9 a 14 años, y para aquellos mayores de 15 años que probablemente ya hayan tenido contacto con la infección del virus del papiloma humano, la recomendación es 3 dosis, a los 0, 1 y 6 meses. En cuanto a Gardasil, la tetravalente, igual es la aplicación a los 0 y 6 meses entre el grupo de 9 a 13 años, y en aquellos mayores de 14 años a los 0, 2 y 6 meses por las mismas razones que ya mencioné. Y en cuanto a la nonavalente, que nos cubre no solamente de los virus de papiloma humano de alto riesgo, sino también de aquellos de bajo riesgo, está indicada a los 0 a 6 meses, igual en el grupo de 9 a 14 años, y nuevamente 3 dosis para aquellos mayores de 15 años. La vía de administración es intramuscular, en general es muy bien tolerada. Efectos secundarios, el principal y mayor es dolor en la aplicación, pero es muy bien tolerada. Las recomendaciones a nivel mundial, la OMS la recomienda a partir de los 9 años y hasta los 45 años, obviamente. Conforme avanza la edad y la exposición al virus del papiloma humano, pues la eficacia va disminuyendo. Para nosotros en México, la norma oficial mexicana está indicada para niñas de 5º año escolar o aquellas con 11 años que no estén en un sistema escolarizado. La CDC, por su parte, recomienda la vacunación rutinaria a los 11 y 12 años, pero menciona que se puede iniciar y completar entre los 9 y 26 años. Las indicaciones fundamentales de estas vacunas en cuanto al periodo, porque como ya mencioné, tienen la indicación las vacunas en cuanto a su aplicación. La OMS establece que no existe un intervalo máximo recomendado, pero sugiere que el intervalo no pase más allá de 12 a 15 meses. Por su parte, en los Estados Unidos establecen que las vacunas deben administrarse lo más cercano posible a los intervalos recomendados y que cuando haya una interrupción del programa no se debe de reiniciar la serie ni proporcionar más dosis. Por nuestra parte, en México está aprobado el esquema de 2 dosis, que ya está evaluado con un intervalo aproximado de 6 meses. Lo que más se recomienda incluso es hasta 12 meses, pero lo ideal sería a los 6 meses el refuerzo. Y un régimen de intervalo extendido, posiblemente es una oportunidad para la implementación continua de la vacunación sostenida, que son regímenes con un intervalo mayor para tratar de tener una mayor protección sobre esta infección. Obviamente, la vacuna va a cubrir sobre los subtipos
que protege la vacuna. Si una persona está expuesta a otro virus, pues la eficacia no es la misma, pero como ya mencioné, el 70% de estos virus pues generan el desarrollo de estas lesiones que van a llegar a generar cáncer cervicouterino, y por ello es tan importante la vacunación. Pero ¿qué pasa? Porque es que en México y en varios países el cáncer cervicouterino sigue siendo un problema de salud. Pues porque actualmente, hasta junio del 2020, solamente 107 países tenían el programa de vacunación incluido en sus países. De hecho, en América es de los países que más tiene, y a pesar de que tiene el 85% de los países que tienen algún programa para la vacunación, siguen estando con tasas muy importantes de incidencia y de mortalidad, por muchas otras razones que veremos un poquito más adelante. Es importante mencionar también que el 61% de los casos se van a presentar en los países que no han introducido la vacunación. Es por ello que en África u otros países hay tanta incidencia y mortalidad por esta enfermedad. De los 106 países que actualmente han introducido la vacunación, esto representa solo el 39% de la carga mundial del cáncer cervicouterino, es decir, hay un 60% de carga de enfermedad porque esos países aún no cuentan con un plan de vacunación. Para reducir, obviamente, esta carga en cuanto al cáncer, se requiere la introducción pues, de estos modelos en todos los países, tengan alta o baja incidencia del cáncer. Un factor importante que influye incluso en aquellos países que ya tienen esquemas de vacunación, pues es la deserción escolar, lo cual hace que no se permita la protección total de las niñas. Por ejemplo, en México, si una niña no está en el sistema escolar, pues es menos probable que pueda a lo mejor llegar a aplicarse la vacuna, aunque está indicada cuando cumple los 11 años y no está en un sistema escolarizado. Muchas veces la falta de información o el acceso al servicio de salud, pues impedirá que estas niñas puedan llegar a ser vacunadas. ¿Qué es lo que se ha logrado actualmente? Pues que aproximadamente menos de un tercio de la población global de niñas que tienen entre 9 y 14 años puede estar vacunado. Eso nos deja más de un 60% de niñas que aún tienen ese riesgo de desarrollar la enfermedad. Y de aún así, de este tercio de la población, solo el 15% de las niñas van a tener un esquema completo de vacunación, lo que realmente les conferiría una buena eficacia. En general, el promedio de cobertura de la vacuna en los programas contra virus de papiloma humano, un 68% han recibido al menos una dosis, y la última dosis un 53%, es decir, no todas llegan a recibir el esquema completo. Eso en cuanto a la prevención primaria. Pero, ¿qué hay dentro de la prevención secundaria? Dentro de la prevención secundaria, pues se encuentra el tamizaje y el tratamiento de las lesiones precancerosas. Obviamente, lo que se busca es reducir la incidencia y prevalencia de esta enfermedad. ¿Qué hay que hacer? Pues la orientación, el intercambio de información, el tratamiento de las lesiones precancerosas, que son identificadas antes de que se progrese a un cáncer invasor, el tamizaje de todas las mujeres mediante pruebas de detección temprana, como es la citología en mujeres de 25 a 64 años de edad, y las pruebas de detección de ADN en mujeres de 35 a 64 años. E incluso en países endémicos como es el nuestro, incluso se podría valorar hacer estos tamizajes después de los 64 años. El inicio del tamizaje, como ya sabemos, inicia a partir de los 25 años. Como ustedes pueden ver en las gráficas, conforme mayor va el grupo de edad, pues el porcentaje de pacientes que tienen cáncer cervicouterino va aumentando. El gran salto lo dan del grupo del 20 a 24 y de 25 a 29, que pasa de ser de 1% a 4%, y es por ello que estos programas de tamizaje pues empiezan a la edad de 25 años. Como ven, la incidencia de 20 a 24 años es del 0.8%, contra aquellas de 25 a 29, donde da un salto hasta el 4%. Y esto igual en la mortalidad, en el grupo de 20 a 24 pasa de un 0.5% hasta un 3% en las mujeres de 25 a 29 años. También actualmente
se ha establecido que desde los 21 años desde el año 2018, se podría iniciar el tamizaje desde esa edad. También se recomienda que incluso aunque no tengan esa edad, si una mujer ha iniciado vida sexual activa y desea hacerse la detección oportuna, se le puede realizar. ¿Cuáles son las recomendaciones en general? Pues existen distintas recomendaciones dependiendo de la asociación en la que se encuentren, pero en general recomiendan que la citología se haga cada 3 años, la citología junto con la detección de virus del papiloma humano cada 5 años en los grupos de 30 a 65 y la detección de VPH de alto riesgo cada 3 años en mayores de 25 años es una opción. En cuanto a la Secretaría de Salud, ella nos hace como recomendación hacer la citología en forma anual a partir de los 25 años y posteriormente cada 3 años después de 2 años negativos. La citología más la detección del VPH, esta puede ser utilizada como complemento únicamente de la citología y en cuanto a la detección del VPH de alto riesgo, no hay una recomendación en general. Importante mencionar que las pacientes que van a desarrollar algún tipo de alteración o anormalidad en la citología, pues tienen una indicación de colposcopía y es algo que debemos conocer. Está indicado como prueba de detección del cáncer cervicouterino cuando se documenta alguna de estas anomalías, cuando hay signos o síntomas de un posible cáncer, como es sangrado anormal o secreción cervical inexplicable, cuando hay cualquiera de estas anormalidades en el epitelio, en las glándulas, cuando hay una neoplasia intraepitelial vaginal o vulvar, cuando hay condilomas, o cuando hay antecedentes de citologías anormales que fueron tratadas o no tratadas. El objetivo, obviamente, pues es dirigir la toma de biopsias en este grupo de pacientes. ¿Por qué es importante este seguimiento? Porque sabemos que estas lesiones preinvasoras, pues en la mayoría van a tener una regresión a tejido normal, en un 68% en el ASCUS, hasta un 35% en las lesiones intraepiteliales de alto grado, pero que un porcentaje va a tener una progresión a una lesión intraepitelial de alto grado o persistir en el caso de las que ya tenían una lesión intraepitelial de alto grado y que a la larga un pequeño porcentaje pues va a llegar a progresar a cáncer invasor a los 2 años. Las ASCUS hasta en 1.3% y las lesiones intraepiteliales de alto grado hasta en 1.4%. Los síntomas que se van a presentar, pues obviamente van a estar relacionados con la extensión de la enfermedad. Así, en las etapas iniciales, en las lesiones precursoras, pues van a ser asintomáticas en el 100%. Generalmente los datos de alarma van a surgir cuando la enfermedad ya está más avanzada o con mayor extensión de estructuras vecinas. Por ejemplo, la hemorragia vaginal, el flujo fétido, el dolor pélvico, edema de miembros inferiores, alteraciones urinarias o gastrointestinales, pérdida de peso, anemia o síndrome urémico cuando son etapas más allá de las etapas 3B. El diagnóstico de esta enfermedad, pues como cualquier enfermedad, requiere de una buena historia clínica, una exploración muy minuciosa, sobre todo ginecológica, para determinar la extensión de la enfermedad, que a la larga esta extensión de la enfermedad pues nos ayudará a definir la etapa de la enfermedad y con ello pues el pronóstico y el tratamiento de la paciente. Es importante hacerle estudios de laboratorio porque, como ya mencioné, pues por el sangrado pueden llegar a tener anemias muy importantes o en etapas más avanzadas puede haber hidronefrosis que a la larga nos generan falla renal. En cuanto a los estudios de imagen, estos siempre se van a solicitar cuando se sospecha de enfermedad avanzada o metastásica. ¿Por qué? Porque con esto vamos a poder hacer una mejor estadificación de la misma. La cistoscopía y la proctoscopía son elementos que nos pueden ayudar, sobre todo porque la infiltración a vejiga o recto puede ser característica en las etapas localmente avanzadas. Algo que no se nos debe olvidar siempre es que la exploración física pues es lo que nos va a dar la pauta hacia la estadificación de la enfermedad. Los estudios de imagen nos complementan, sí, pero clínicamente podemos tener una idea de lo avanzado de la enfermedad. Por último, está la prevención terciaria, que es como tal el tratamiento oportuno de estos pacientes. ¿Qué es lo que buscamos con un tratamiento oportuno? Pues reducir el número de defunciones que hay por esta enfermedad. Atender en unidades de tercer nivel para ofrecer los mejores tratamientos para estos pacientes
y obviamente tratar a cada paciente en forma personalizada para que tengan un mejor pronóstico. Y en el caso de pacientes que estén en etapas metastásicas o que tengan indicaciones adversas para continuar con quimioterapia, pues los cuidados paliativos, pues para acompañar a las pacientes y los síntomas que sobrellevan. En cuanto a la extensión de la enfermedad, como ustedes pueden ver en la imagen, existen varias etapas de la enfermedad dependiendo de esta extensión, pero para hacerlo de forma resumida, podemos decir que las etapas tempranas son tumores que miden menos de 4 centímetros. Estas son una enfermedad tan localizada que el tratamiento es quirúrgico y el porcentaje de éxito terapéutico es arriba del 90%. Las etapas localmente avanzadas son tumores mayores de 4 centímetros y enfermedades que involucran estructuras vecinas como parametrios, vagina, vejiga, recto. Estos pacientes ya no ameritan un tratamiento quirúrgico, pero requieren tratamientos con quimioterapia y radioterapia. El porcentaje de éxito terapéutico, como ustedes ven, baja desde hasta un 50-80%. Y por último, las etapas metastásicas, que son las etapas 4B, son aquellas etapas en donde la enfermedad se ha ido a órganos distantes como pulmón, hígado, hueso. Aquí el papel únicamente para el tratamiento, pues es el tratamiento sistémico con quimioterapia, terapias blancos y actualmente tratamientos como inmunoterapia, donde aún así, con todo este tipo de tratamientos, el porcentaje de éxito terapéutico es menor al 20%. Lo que mencionaba, el porcentaje de éxito, conforme la etapa va extendiéndose, pues va disminuyendo. Y eso es lo que genera que pues las pacientes tengan una mayor tasa de mortalidad en cuanto a que se presenten con una etapa más avanzada durante su diagnóstico. En esta diapositiva podemos ver que nosotros, a diferencia de muchos países europeos o de Estados Unidos, estamos invertidos. Las etapas tempranas en estos países representan el 85% de la enfermedad, mientras que para nosotros solo el 5-10%. Y al contrario, las etapas metastásicas para ellos solo representan un 5%, mientras que para nosotros representan hasta un 20%. De hecho, en nuestro país, y particularmente en el instituto, según los estudios que hemos realizado, el 66%, casi 70% de las pacientes llevan con una enfermedad localmente avanzada y hasta un 20% con enfermedad metastásica. Es decir, casi el 85% de las pacientes van a llegar con una enfermedad que va a tener un peor pronóstico, va a tener un éxito terapéutico menor al 80-50%. Es por ello que en los últimos años la Organización Mundial de la Salud ha buscado hacer una estrategia global para eliminar el cáncer cervicouterino, el plan conocido como 90-70-90. La finalidad es la erradicación de esta enfermedad en las próximas décadas. Para poder lograrlo, lo que se estimaría o lo que se tendría que hacer es que el 90% de las niñas estén totalmente vacunadas contra VPH, todas aquellas niñas menores de 15 años. Que al menos el 70% de las mujeres se realicen una prueba de detección oportuna, particularmente entre los 35 y 45 años, y que el 90% de las pacientes que sean ya diagnosticadas con enfermedad reciban el tratamiento sistémico adecuado y los cuidados paliativos que requieren. Con esto se pretende que en los próximos años pues se logre erradicar esta enfermedad. ¿Qué es lo que hacemos en el instituto para contribuir a controlar esta enfermedad? Pues en el instituto tenemos un programa que es Micaela, que es el modelo integral para la atención de cáncer cervicouterino localmente avanzado y avanzado, donde buscamos brindar atención integral, individualizada, multidisciplinaria y protocolizada a pacientes con cáncer cervicouterino que no tengan seguridad social y que tenga una repercusión, un impacto científico, todo lo que hacemos en estas pacientes. Buscamos crear indicadores de salud que sean reproducibles no solo en el instituto, sino en los demás estados de la República. También, a pesar de que en el instituto realizamos los tratamientos para las pacientes ya diagnosticadas, la misión de Micaela también es el eje de la prevención. Y para ello
Realizamos distintas campañas de educación, difusión, capacitación y vacunación para todas estas mujeres que están en riesgo de desarrollar la enfermedad. También tenemos un equipo que se encuentra en la clínica de displasias para la prevención secundaria o para la detección oportuna de estas pacientes mediante la acción 338 en el INCAN en conjunto con las ONGs, Salud Pública y con InMujeres. ¿Qué es lo que hacemos en cuanto al tratamiento que damos en el instituto? Pues lo que hacemos es dar consulta de una forma integral por medio de, pues, el oncólogo médico, que es quien da el tratamiento sistémico, por medio de apoyo de nutrición especializada. ¿Para qué? Pues para que estas mujeres que de por sí por la enfermedad y el tratamiento pueden llegar a sufrir desnutrición, pues tengan el mejor estado nutricional posible. Tenemos un área de psico-oncología que nos permite ayudar a los pacientes a afrontar el diagnóstico y tomar decisiones para facilitar la comunicación familiar con el fin de que la paciente tenga la mejor calidad de vida durante el tratamiento. Y obviamente un punto también muy importante del programa es algología, que nos ayuda con el control de la enfermedad, tanto por los síntomas per se de la enfermedad como por el dolor o las molestias que pueden estar asociadas por los tratamientos que se dan. En Micaela, lo que buscamos es un seguimiento clínico individualizado e integral para mejorar la calidad de vida y el pronóstico de estas pacientes. Aún falta mucho por hacer. Creo que lo más importante aquí y recalcar en esta sesión es que el cáncer cervicuterino es una enfermedad prevenible. La vacuna contra el virus del papiloma humano entre las personas que no han sido expuestas al virus del papiloma humano del tipo vacunal antes de la vacunación es excelente. Existen distintas estrategias para el tamizaje con la finalidad de detectar a esas poblaciones de riesgo y aquellas lesiones en etapas preinvasoras para poder ofrecer tratamientos efectivos y curativos para este grupo de pacientes. El objetivo del diagnóstico temprano siempre va a ser mejorar el pronóstico de la enfermedad cuando el cuadro clínico es asintomático. Ante una etapa avanzada, siempre es importante referir hacia un centro especializado para ofrecer el mejor tratamiento para cada una de las pacientes. Y para finalizar, me gustaría mencionar esta frase que me gusta mucho. Cada muerte por cáncer cervicuterino debería considerarse como prevenible e innecesaria. Actualmente, con la vacunación y con la detección oportuna, no debería de haber la cantidad de mujeres que padecen esta enfermedad y mucho menos de mujeres que mueren por esta enfermedad. Y pues muchas gracias por su atención. Eso sería todo.